Muy buenas, continuamos con nuestros vídeos para poder insertar dentro de una base de datos, en este caso MongoDB, a partir de una API, con una interfaz desarrollada en Java Swing. Entonces necesitamos primero el código, vamos a descargar el código a partir del propio entorno de desarrollo. Entonces vamos a ir a la parte del servidor, la API digamos que sería parte de servidor y el cliente va a ser ejecutado en NetBeans. Entonces pulsamos aquí en Code y en vez de pulsar Download, eso sería lo fácil, nosotros vamos un poquito más allá y vamos a utilizar este enlace de aquí. Lo copiamos, nos vamos a PyChart, donde pone Get from VCS, pues vamos a pulsar y le vamos a poner aquí. Le vamos a pegar ese repositorio. Si os aparece esto, como a mí Git no está instalado, pues simplemente vamos a dar que lo instale y así podemos utilizar todas estas ventajas de Git, ¿no? Recordar que Git es un control de versiones y GitHub, digamos que sería la parte de la nube de este control de versiones. Entonces es necesario tener instalado Git. Yo aquí no lo tenía, es una máquina, estoy lanzando una máquina virtual de Windows y no lo tenía instalado. Pues lo instalamos, esperamos a que se instale y podremos continuar. Vale, pues ya se ha instalado. Git had been installed. Pues clone. Pulsamos sobre clonar. Entonces esperamos a que pulsamos sobre Trust Project. Es decir, confías en el proyecto. Lo abrimos y vamos a añadir esta configuración que necesitamos. Entonces vamos a la parte de arriba donde pone Add Configuration. Vamos aquí al lateral. Decimos añadir nueva. Seleccionamos Python. Y vamos a ir aquí donde pone Script Path. Vamos a pulsar. Nos va a poner aquí en el sitio donde estamos, que sería la API Server. Vamos a desplegar y vamos a seleccionar el main. Pulsamos OK y vamos a seleccionar un intérprete. En este caso, pues, tenéis que poner el Python. Python 3.10, pues ya lo tendríamos. Apply y OK. Después vamos a ir a main. Vamos a darle doble clic y nos va a abrir main. Entonces tendríamos que ver si tenemos instalado Flask. Yo creo que normalmente no lo vais a tener instalado. Yo ya lo tengo instalado. Entonces os va a aparecer aquí en rojo. Entonces pulsáis Alt Enter y os va a aparecer aquí como primera opción instalar Flask. Tarda un poquito, lo instaláis y acto seguido tendréis que ir casi seguro a DB instalar PyMongo. Pues igual, Alt Enter y os saldrá aquí la opción de instalar. Yo ya lo tengo instalado, por tanto, pues no me lo está pidiendo. Entonces, después, una vez que tengáis esto, eh, tendréis que configurar aquí vuestros datos. Vais a ver dos líneas en la parte de cliente, pero bueno, esto lo vamos a analizar después. Aquí prácticamente ya estaría. Lo que vamos a hacer es ver la parte ahora de NetBeans y vamos a descargar el proyecto de NetBeans. Así que vamos a ver, yo lo acabo de instalar, no lo tenía instalado aquí. JDK, importante tenerlo primero y luego Apache NetBeans. Vamos a ejecutarlo. Y va a ser muy parecido pues, a lo que hemos hecho con PyChart. Vamos a esperar a que cargue. Y bueno, como hemos hecho con la otra parte, vamos a copiar la dirección del repositorio. Entonces vamos a code del repositorio del cliente API. Lo copiamos. Vamos a NetBeans. Vamos a la parte de team, de equipo. Y aquí en Git vamos a darle a clone.
Entonces pegamos esa dirección. No hace falta que pongamos, creo que no hace falta que poner estas credenciales, ya que es un repositorio público. Entonces no tendría por qué haber ningún problema. Poner una ruta donde vayáis a clonar este proyecto. Yo creo que lo voy a poner en el escritorio para que esté localizada. La otra creo que no la hemos puesto, pero bueno, se puede localizar rápido. Damos a Nest y a ver si nos conecta con el repositorio. No tendría que haber ningún tipo de problema. Seleccionamos la rama. Por defecto solo hay una rama. La rama sería esto. Si hay diferentes versiones, estarían aquí. Entonces tendrías que seleccionar la rama que corresponda. En este caso solamente hay una rama. Así que Nest y pues nada, finalizar. Vamos a abrir el proyecto. Esperamos un poco porque estas cosas suelen tardar un poco. Muy bien, pues esto ya estaría aquí, ¿vale? Aquí tendríamos todo el proyecto. Tendríamos una mejor vista desde Projects. Desde Project lo vamos a ver mejor. Y por defecto nos viene un paquete que es el de clases. Y dentro de estas clases tenemos 4 clases. API Handler, Dinosaurio, MyRequest, MyResponse. Entonces vamos a analizar, antes de insertar, lo vamos a repartir finalmente en otro vídeo. Prefiero explicar qué son estas clases y qué hacen más o menos para no ir sobre ciegas, ¿no? Vamos a ir poquito a poco viendo esto. Entonces, API Handler, vamos a abrir las 4 y vamos a la fácil. Os voy a explicar el objetivo. El objetivo primero pues, sería insertar un dinosaurio a la base de datos de MongoDB. Ese va a ser nuestro primer objetivo. Entonces, la parte de dinosaurio pues, es una clase muy sencilla. Tiene 4 atributos tipo string, como la ID, nombre, altura y ataque. Y bueno, lo tengo así porque MongoDB acepta este tipo de identificador, si no, él asigna por defecto un identificador, entonces nosotros tendremos que poner la ID de esta manera y esta es la clase que vamos a utilizar. Tendremos que hacer un diseño del formulario para capturar estos valores, por lo menos por no escribirlo simplemente el objeto e insertarlo. Vamos a crear una pequeña interfaz y ya veis cómo se crea de manera muy fácil aquí en Netbeans interfaces. Una vez que creemos este objeto, capturemos sus valores, sus atributos y tal, lo que hacemos es lo siguiente, el funcionamiento es muy sencillo. Tenemos una clase con un método static que sería ejecutar consulta, que lo que recibe es un objeto tipo myRequest y devuelve un objeto tipo myResponse. Dicho eso, vamos a ver qué es cada cosa, es decir, hasta ahora es fácil. Directamente lo que hago es enviarle myRequest, un objeto myRequest, y él me va a responder con un objeto myResponse. Vamos a ver qué es cada una de estas clases. Pues la parte myRequest sería esta de aquí. Tiene 3 valores, una ruta, es decir, ¿dónde quiero enviar yo los datos? Esta ruta hace referencia, si vamos al proyecto de la API, va a hacer referencia a esta parte de aquí, a esta ruta. A ver si consigo agrandar esto. Lo tengo que activar aquí. Bueno, creo que se ve bien. Estaría la parte de rutas. Ahora lo configuro para que se vea más. Entonces, lo que hago referencia es aquí a la ruta datos y el método que estaría como otro de los atributos a uno de estos métodos. Entonces, la ruta, puedo tener varias rutas dentro de este main. ¿Cuál estoy en el archivo main? Dentro de este main puedo tener varias rutas. Entonces yo le indico, oye, quiero ir a esta ruta. Ruta datos. El método, como os digo, va a ser el tipo de método que quiero utilizar. Pues, tipo post, delete, get o put, que sería para actualizar. Y por último, pues más importante, que serían los datos. ¿Qué datos voy a enviar?
Entonces, como veis, es una clase modelo, un modelo de datos donde yo le digo la ruta, el método y los datos. ¿Qué va a hacer la API? La API va a recibir eso. Y a partir de aquí es lo que tenemos que analizar. Vamos a seguir viendo las clases del cliente. Ya tendríamos MyRequest. Como os digo, la API handler, esta clase de aquí, recibiría esa petición. ¿Veis? Tenemos un objeto modelo. Así siempre sabemos lo que tenemos que enviar. Pues este tipo modelo. ¿Vale? Aquí hace todas las operaciones para transformar todos estos datos, esta clase, a un objeto que pueda ser enviado con JSON por métodos HTTP. En este caso, pues puede ser, vamos a enviar todos con POST, ¿vale? No me ha dado tiempo a hacer cada uno con su método de GET y tal, así que vamos a enviar todo como POST, por lo que simplificamos todo. Lo que hacemos es, cuando la API reciba la clase, el JSON, lo va a obtener y va a decir, vale, ¿qué método tengo? Pero todo va por POST. Luego, cuando veamos la parte de la API, veremos qué ocurre y por qué es todo con POST y cómo consigue analizar todo eso. Aquí nos faltaría la parte de seguridad que iremos implementando. No, como os digo, quizás en estos vídeos no lo hagamos, pero en posteriores sí. Para la parte de cesar, si miráis la lista de reproducciones, hay una parte donde yo estoy manejando esto en Cesar y sí que estamos incluyendo esta seguridad, pero iría más o menos aquí, ¿vale? En esta parte de aquí del encabezado. Y lo que hace es, una vez que lo envía, va a recibir una respuesta y esa respuesta también la vamos a transformar gracias a Object Mapper, ¿vale? Aquí digamos que sería una de las clases clave más importantes dentro del proyecto para esto, porque lo que hacemos primero es, digamos, transformarlo con Object Mapper, utilizando aquí, y luego, esto es cuando enviamos, y cuando recibimos lo volvemos a hacer. ¿Qué es lo que hace Object Mapper? Bueno, pues nos transforma tanto de una clase, pueda ser la clase MyRequest, la va a transformar a JSON y cuando recibimos un JSON lo que nos hace es transformar a nuestra clase MyResponse. Es decir, que se encarga de transformar, de mapear nuestras clases. Así que es una clase, es una parte importante dentro de este proyecto. Y básicamente lo que hace esta clase, este método, es eso, se va a comunicar. Aquí yo estoy, como veis, en localhost porque esto va a estar funcionando como en localhost y en el puerto 5000 por defecto porque estaría configurado en el puerto 5000. La clase response, es decir, ya hemos visto lo que vamos a enviar, tipo de datos, pero ¿qué vamos a recibir? La respuesta pues sería simplemente un tipo boolean, resultado, es decir, si ha ido bien o mal, con esto lo que vamos a hacer es analizar directamente, decir, oye, el resultado es ok, vale, si es ok, continuamos con el proceso. Si este result ok es false, lo que ha ocurrido es que ha habido un problema dentro de la base de datos, dentro de la consulta, y vamos a tener que mostrar, bueno, avisar dentro del programa que ha ocurrido eso. Y los datos. Vamos a tener la parte de datos. Por ejemplo, voy a hacer una petición, quiero obtener una lista de dinosaurios, bueno, pues vamos a tener esa lista. O quiero obtener un dinosaurio a partir de una ID. Bueno, pues a partir de este campo, de este atributo, vamos a recibir estos valores. Entonces, esta es más sencilla, pero fundamental para poder tratar estos datos. Como veis, lo que hacemos es los datos que estamos recibiendo los transformamos a ese modelo. Tendríamos un modelo para petición y un modelo para respuesta. Entonces está como todo muy organizado para saber en todo momento qué tengo que construir para enviar y saber qué voy a recibir, qué atributos tiene. Entonces esta clase lo que nos hace es, digamos, simplificar todo este proceso. La parte... Voy a ampliar esto. Bueno, ya tengo activado para hacer un pequeño zoom. Entonces, como os digo, nosotros lo que hacemos es preparar esa petición y lo que va a hacer es recibirlo. Si hemos puesto la ruta correcta, claro.
Ruta datos, ¿vale? Pues entramos por ruta datos, va a entrar aquí, imaginar que hemos creado esa petición, la hemos puesto a la API Handler y se ha enviado, lo que va a recibir es nuestro objeto y como veis lo primero que hace es simplemente imprimir. Ahora, esto es un método Python, claro que no he explicado nada sobre Python, pero es muy sencillo, ¿vale? Simplemente por ahora prefiero que se actúe, ¿vale? Que veamos resultados antes de entrar en detalles de que esto sea una función o una clase. Nosotros sabemos que va a entrar por aquí, va a sacar por consola, entra en ruta. Bueno, esto será aquí en la terminal, en la salida. Vamos a ver ese mensajito. Aquí lo que estamos imprimiendo por pantalla también es toda la petición, entonces nos va a ser muy útil para saber qué estamos recibiendo. Aquí lo que hacemos es preparar la respuesta. Aquí tendríamos el modelo de respuesta que además es idéntico al modelo de respuesta que vamos a tener en Java. Entonces lo voy a abrir simplemente. Bueno, aquí este sería su constructor. Esto es la forma de crear una clase en Python. Va a heredar siempre de object si no tiene ningún otro tipo de herencia y este sería el constructor. Aquí tendríamos los datos que vamos a devolver. En este caso, por defecto, lo que hacemos es poner que ha ido todo mal. Result OK false como tipo bool. Aquí no hace falta especificar tipo de datos, ya que no es un lenguaje de programación tipado, como pueda ser Java o César, que son fuertemente tipados. Y aquí, bueno, pues error de consulta y false por defecto. Es decir, que si va bien lo cambiamos y si no va bien no hacemos nada. Directamente asumimos que ha habido un error. Eso por simplificar, porque si ha ido mal, vamos a tener que estar poniendo aquí estos mensajes y ya lo tenemos por defecto. ¿Lo podríamos haber hecho al revés? ¿De ha ido todo bien y tal? Sí, pero si va todo bien, quizás los datos haya que cambiarlos. Así que lo más sencillo es asumir que ha ido todo mal para simplificar y no tener que estar escribiendo tanto código. Entonces preparamos esa respuesta, que es la que vamos a devolver aquí, ¿vale? Esta sería ya la última parte. Entonces vamos a analizar un poco más. Los datos los estamos recibiendo. Esta sería la petición. Recordar que request JSON serían todos los datos, es decir, nuestra clase myRequest. En myRequest, recordar que hay como tres atributos, que sería la ruta, la estamos utilizando, los datos, data y method. Y veis, estamos accediendo a esos valores. Yo estoy creando aquí unas variables. No tengo que poner el tipo de datos. Ya os digo, Python no tiene eso. Entonces actúo como si fuese un diccionario. Entonces digo, vale, he recibido, porque JSON es como un diccionario, le digo método y me va a devolver el método. Si yo he puesto post, esta variable va a ser igual a post. Y aquí en data, pues va a poner los datos. Si yo tengo una clase de clase dinosaurio, pues lo que voy a tener aquí como datos es dinosaurio. Entonces, esto se va a ver muy bien si nosotros ponemos diferentes prints, o incluso con este print ya lo vamos a ver, y se va a entender perfectamente qué es lo que está haciendo esto. Yo lo que estoy haciendo es sacando los datos por un lado y el método por otro para poder manejarlos mejor. Entonces yo pregunto, en el método, si yo he puesto post, lo que voy a hacer es derivar, hacemos la llamada al método insertar datos. Y yo estoy esperando una respuesta, es decir, la respuesta esta, esto sería como instanciar a un objeto, estoy instanciando, lo que voy a recibir es este objeto, pues ya con sus atributos, pues si ha ido todo bien, habrá cambiado y si no será por defecto. Pero yo recibo aquí la respuesta y va a ser en todos lados igual, es decir, cuando utilice el método get, es decir, yo voy a ir comparando aquí, es muy sencillo porque es un if, else if, si no es una cosa es otra, en el momento que una se cumpla va a entrar, vamos a ver la parte de insertar datos, que será llamada al método, esto es la llamada al método insertar datos, que justamente está aquí, y le pasamos como argumento de entrada datos, los datos, es decir, lo que estamos enviando. En este caso va a ser un dinosaurio. Entonces, derivamos a este método actúa de una manera muy parecida a lo que está haciendo aquí, es decir, lo que hace es venirse aquí, esto lo podría haber puesto aquí, sí, pero así lo tenemos todo dividido y se puede ver mejor. Lo que hago es llamar a la clase DBHandler a su método insertar datos
y le paso los datos. Como veis, no tengo que crear el objeto de bhandler, sino esto actuaría como métodos static de Java y lo que hacemos es directamente mandar datos. Que estos datos, en este caso, es un dinosaurio. Entonces, incluso esto lo podemos lo podemos modificar para que quede personalizado y que sea más fácil de ver. Pero vamos, son datos, insertar datos al método insertar datos de la clase DBHandler, va a recibir una respuesta del DBHandler y por último retorna esta respuesta. Es decir, que volvería aquí, al método post. Como esto ya lo ha hecho, por último, bueno, muestra esto por consola, muestra la respuesta que está enviando y retorna. Y esto es lo que recibiríamos en el cliente. Esto es el código. Este código es esta respuesta return. Bueno, esto es algo que hay que hacer para responder con Python, con HTML, con HTTP. Entonces, la respuesta la estamos recibiendo aquí. Lo que pasa es que es un JSON. Lo estamos devolviendo como un JSON y ese JSON, como os digo, la parte importante sería el mapper, que lo que hacemos es transformar a nuestra clase MyResponse de Java, porque aquí estamos en Python. Ahora, esto sería como comunicar dos lenguajes distintos gracias a un JSON o JSON. Entonces vamos a ver esta parte del DBHandler, que sería insertar datos. Este método, vamos a ver este método de aquí, lo que recibe son los datos, de esto no os tenéis que preocupar de momento, ¿vale? Simplemente ya conocéis Java, bueno, pues este es un método, como puede ser el de Java, que recibe unos datos. Preparo la respuesta, porque tengo que devolver una respuesta, bueno, pues la instancio aquí y después si tengo que cambiar algo, lo cambio. Es decir, hago un try, si va todo bien, lo que hace es obtener de la colección datos. Esto lo veremos en el próximo vídeo, toda esta parte de MongoDB. Esto sería el nombre de la colección. Coge esa colección y me insertas los datos, es decir, lo que estoy recibiendo aquí. Por último, digo que el resultado de esta respuesta, veis, este es el modelo de respuesta, result OK, va a ser correcto. Y los datos, lo que decimos es que los datos han sido insertados con éxito, es decir, una pequeña respuesta. En el caso de que ocurra un error, este try iría aquí y como hemos visto antes, la respuesta por defecto es que ha fallado. No tengo que tocar nada, no tengo que establecer ningún atributo y directamente devuelvo esa respuesta. Es decir, de aquí, de insertar datos, de DBHandler, volveríamos, voy a cerrar esta respuesta aquí, volveríamos, como hemos dicho antes, aquí, devuelve esto, return response, vuelve aquí y por último me lo envías al cliente. Bueno, pues básicamente ese es el funcionamiento. Vamos a parar el vídeo, en el próximo vídeo vamos a configurar esto que va a ser simplemente poner aquí vuestros datos y vamos a ver cómo insertar. Vamos a ver cómo crear una pequeña interfaz en NetBeans y vamos a insertar dentro ya por fin de la base de datos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.